Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestra segunda compañera oradora. La vuelvo a presentar. Le cedemos la palabra a la compañera Patricia Sáenz, que es la coordinadora de la Oficina de Asesoramiento contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. Pato, no sé si estás por ahí, no te veo. Ahí estoy. Ahí estás, perfecto. Bueno, buenos días queridos compañeros, compañeras. Para mí, perdón, unos minutos previos para decir que en esta cuarentena volverlos a ver, de alguna manera hay como una caricatura de alguien que sale de la pantalla y se abraza a otro. Eso es lo que quería hacer. Verte, Vero, que ustedes no saben lo que es Vero allá defendiendo a Argentina. A veces uno en la distancia no puede valorar el trabajo que están haciendo las compañeras. Te abrazo fuerte. Ale, gracias. Juli, gracias. A todos los compañeros de la bancaria. Yo cada vez que voy a la bancaria me siento tan feliz, porque me siento que son parte de un proceso que hemos construido durante tantos años juntos. Así que para mí, que he pasado un momento muy difícil en esta pandemia, encontrarlos es como un abrazo al alma, así que eso primero que nada. Y bueno, y también compartir con ustedes un poco el trabajo que estamos haciendo desde la Oficina de Violencia Laboral, darle un marco, porque a pesar de la pandemia, nosotros seguimos trabajando y tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes. ¿Le parece, Juli? ¿Empezamos? Dale. Le pedí a Juli que me pase. Ahí está. Buenísimo. Bueno, si te parece vamos para la primera. Yo no sé cómo es que se abre. Bueno, esta es la presentación de quiénes somos, la oficina. Vamos a la otra. ¿Vamos a la otra? Bueno, primero, ¿por qué? Yo siempre planteo, ¿por qué es tan importante en nuestra vida sentir la violencia y el acoso? Fundamentalmente porque lo que es el trabajo para todos nosotros, ¿no? No solo es desde lo económico una gratificación, el producto de un derecho, del trabajo realizado, pero fundamentalmente para las mujeres también es una puerta abierta a la salida de la violencia. El trabajo nos enmarca con los que somos, nosotros, los compañeros, los otros, y fundamentalmente plantea cuál va a ser mi desafío personal para llegar a ser alguien en nuestra sociedad. Pero fundamentalmente lo que hace el trabajo es identificarnos en quién somos. Hoy cuando cada uno se presentaba, decía yo soy Vero de UNI, yo soy Patricia de la Oficina de Violencia Laboral. Por eso cuando el miedo y el miedo y el temor a perder el trabajo se hace tan importante cuando se produce el tema de violencia, lo que más está en juego es la identidad de lo que somos. Por eso el impacto de la violencia es tan fuerte en cada uno de nosotros y de nosotras. Vamos a la otra. Por eso lo que tratamos de hacer es darle un concepto amplio a la violencia y saber que la violencia es una forma de abuso de poder que se produce en el mundo del trabajo, pero que está dado con una finalidad y una estrategia planeada, que es excluir o someter a un trabajador y a una trabajadora, produciéndole graves consecuencias en la salud psicofísica. ¿Vamos a la otra? Esto lo voy a pasar un poco más rápido. ¿Cuáles son las características principales que tiene la violencia laboral? Y ahí me vas acompañando, Juli. Una que puede afectar a uno o a un grupo de trabajadores. En general, siempre la afectación a uno es a todos, porque nadie es indiferente. Y afecta a algunos o todos de los significados de esto que les comenté que era el trabajo. Muchas veces en cuanto a la afectación a la reducción económica, otras veces en cuanto al derecho a la dignidad, porque lo que se trata es de romper la autoestima, y se manifiesta de muchas formas, de manera evidente, a través de gritos muchas veces, o sutiles, por acciones u omisiones, es decir, tratan de excluirnos, no nos dan tareas, o nos dan más tareas de las que nos corresponden, y vamos a la otra, y fundamentalmente, esto quiero que quede claro, que lo que hace esta estrategia es basarse en el miedo.
desconocimiento y naturalizar un proceso de violencia para que cada uno empiece a meterse y a quedarse cada vez más solo, pensando que es un proceso natural el maltrato en el mundo del trabajo. Acuérdense de esto, que se basa fundamentalmente en el miedo, porque voy a perder mi trabajo. Vamos a la otra. Nosotros cuando decimos esto de las distintas formas que se dan, nos imaginamos siempre la figura de un iceberg, ¿no? Algunas figuras son más visibles, nos damos cuenta cuando nos agreden físicamente, en el caso de violaciones, el abuso sexual, los gritos y los insultos. Pero las invisibles son aquellas que son las más peligrosas porque a veces llevan mucho tiempo en verse. Fundamentalmente algunas, esto que decía muy claro Vero hoy, el lenguaje sexista tratando de anularnos, el chantaje emocional, el humor sexista, culpabilizarnos, humillarnos y desvalorizarnos. Estas son las formas que son más difíciles de detectar, por eso al trabajador le lleva mucho más tiempo poder darse cuenta de que es víctima de violencia laboral. Vamos a la otra, Juli. Vamos. Esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿qué afecta a la violencia laboral? Fundamentalmente la igualdad de oportunidades, porque termina no pudiendo el trabajador ascender, mejorar, es inaceptable, incompatible con el trabajo decente. Vamos a la otra, afecta fundamentalmente el derecho humano, y esto es importante, porque como bien lo decía Vero hoy, la violencia laboral en este convenio 190 fue el primer convenio que toma al tema del trabajo y de la violencia como una defensa, como un derecho humano vulnerable, que afecta a la salud, la dignidad, el entorno familiar y social. ¿Por qué hablo esto de un poco del entorno social y familiar? Para que se entienda, porque son aquellos trabajadores que a lo largo del trabajo van perdiendo no solo su lugar de trabajo, sino su lugar social, son los trabajadores y las trabajadoras que empiezan a sufrir y a repetir continuamente lo que les pasa. La gente le pide respuestas que den frente a su empleador, respuestas que no van a poder dar, por eso empieza a afectar su entorno familiar y social, de la peor manera, que es quedándose solo y sometido en una organización de trabajo. Ninguna empresa, ningún lugar de trabajo puede ser sostenible y gozar de buena reputación si se trabaja en estas condiciones. Por eso es importante el trabajo con protocolos, buscar nuevas formas de trabajo, esto que van a hacer la bancaria, de enviar un cuestionario y analizar cómo está la organización de por sí. Y puede, fundamentalmente, y hace que las personas no puedan acceder al mercado de trabajo, permanezcan o progresen en el mercado de trabajo. Porque en este caso también la discriminación es una de las características en las que puede manifestarse la violencia laboral. Y esto es muy importante porque es algo que el convenio 190 también ha tomado en cuenta y que antes no se tenía, es la discriminación antes de la entrada al mundo del trabajo. Vamos con la otra, Juli. Para nosotros comprende la agresión física, el maltrato psicológico o el acoso moral, es esa conducta repetida y sostenida en el tiempo que merma la autoestima del que la padece, el acoso sexual y la agresión sexual. Todas estas situaciones que pueden darse por sí, solas o encadenadas en las otras, son violencia laboral, y todas están imbuidas en el tema del acoso psicológico. Porque quiero, bueno, y ahora sí quiero entrar en algo muy específico y contarles que nuestra oficina cuenta con un observatorio, y el observatorio es de trabajadores y trabajadoras que han venido a vernos durante este tiempo, y hemos podido, a partir del relato de ellos, construir estos datos que quiero compartir con ustedes, y quiero compartir los datos que han sucedido a partir de la pandemia, cómo esto ha ido variando. Vamos, Juli. Miren, ¿por qué es importante el convenio 190? Porque cuando nos consultan, fíjense que el 69% de las consultantes son mujeres, el 31% varones. Este dato se ha dado durante todo el proceso de la Oficina de Violencia Laboral, pero ha crecido en este tiempo. Y esto tiene que ver gracias al movimiento, a los movimientos feministas, a las mujeres,
que han podido difundir y han podido explicar cuáles son los derechos que nos competen. Por eso somos las que más presentamos consultas y pedimos asesoramiento sobre el tema de violencia laboral. También hay un proceso de naturalización a los varones, que les cuesta mucho ir a manifestar cuando son víctimas, porque también hay un proceso del patriarcado que le dice al varón que se tiene que bancar un montón de situaciones para conseguir en el mundo del trabajo. ¿Vamos a la otra? Miren, yo les quería mostrar un poco cómo fue pasando, qué pasó en esta etapa de la pandemia. Nosotros empezamos a atender a través de distancia, es decir, sin poder ver a los trabajadores, pero a través de las consultas que nos fueron llegando. Miren lo que ha pasado. Acá hay un cambio. En el primer trimestre que venían a vernos los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres eran el 62% y los varones el 38%. A partir del trabajo, a partir de la pandemia, empezaron a denunciar más los varones. Y después vamos a ver por qué comienzan a denunciar más los varones. Por los lugares de trabajo donde están. ¿Vamos, Juli? Miren. En cuanto al primer trimestre, ¿la podríamos subir un poquito? No, ¿no, Juli? Pero yo me acuerdo un poco. No, tranquilo porque me acuerdo. En el primer trimestre, en el presencial, el 97% manifestaba violencia de acoso psicológico. Era cuando iban al trabajo. A partir del trabajo a distancia, el 81% dice que es acoso psicológico, pero miren cómo sube la suma de la agresión física al 19%. Vamos para la próxima, que ahí se va a ver bien. Y esto me parece que es un dato muy importante para compartir con ustedes, porque cuando nosotros nos vienen a consultar, les preguntamos a las mujeres y a los varones cuáles son el nivel educativo. Fíjense, los que están en estos, el ciento que es los más claritos, corresponden a varones y a mujeres, ¿sí? Las mujeres, a partir del sector, del sector secundario completan más los varones, pero a partir del sector terciario educativo, es decir, a nivel terciario, a nivel universitario, tanto completo e incompleto. Y a pesar de esto, de la mayor formación, aún no tenemos ni logran las mujeres estar en los lugares de poder que les corresponden. O sea que a pesar del mayor nivel de educación, las mujeres seguimos teniendo menos puestos y nuevos cargos, menos cargos. ¿Vamos a la otra? Y acá está el tipo de violencia por género, ¿no? Psicológica, mayor las mujeres, mayor los varones, están diciendo. En el caso de la violencia sexual, mayor las mujeres, como siempre, y en este grupo sí incluimos a los temas de diversidad. Y en cuanto a la física, mayor los varones. Igual hay un promedio muy alto en la violencia física de varones y mujeres. Vamos para la otra. Esta filmina para mí es sumamente interesante, porque lo que analizamos es qué pasó antes y después de la pandemia. Fíjense que antes de la pandemia había muchísima, bueno, como también en el trabajo a distancia, violencia psicológica. En cuanto a la física, teníamos un 3%, se sigue manteniendo, pero hubo una disminución de la denuncia de la violencia sexual, pero un incremento de la violencia económica. Y ahora les voy a ir contando por qué. Vamos a la próxima. Bueno, para nosotros el tema de la violencia la realizan en general, se hace en sentido horizontal, vertical, entre pares. En general manifiestan los trabajadores que la violencia de los mandos superiores, pero intermedios hacia los empleados. Hemos tenido muy pocos casos de empleados a jefes y de los pares. Vamos a la otra, Juli. En cuanto a la posición del acosador, esto es lo que le decía, la violencia que venimos notando y que se ha manifestado durante todo este tiempo
que son los superiores, del superior al inferior. Hay un aumento de los pares, hay un aumento de los pares, y hay un incremento en muchos casos del inferior al superior. Pero este 90% se ha ido marcando durante todo el tiempo. En general, cuando se da la violencia entre pares, hay un tema de complicidad entre los pares y los superiores por miedo o a perder el trabajo, o para sentirse cómplice y no ser víctima de la violencia. Cosa que es, en el andar de estos años hemos visto que no ha servido nunca a los trabajadores esa complicidad, porque cuando el acosador empieza a acosar a alguien, seguramente después va a acosar a los otros que lo siguen, a los propios compañeros. Se utiliza la complicidad para poder hacer efectivo el círculo del móvil y excluir al trabajador. ¿Vamos a la otra? Bueno, los acosadores por género es esto que les venía diciendo, sigue habiendo el techo de cristal. En general, cuando vienen a vernos, jefa o jefe mujeres, 66,5% son varones los jefes, 33,5% las mujeres, y después, bueno, son los que no se saben, nos quieren decir el 3,2%. Vamos a otro. Y miren esto. Cuando nosotros le preguntamos, el círculo azul más oscuro siempre representa a las mujeres, ¿sí? Y el más clarito a los varones. Cuando, al revés, digo, el más clarito es a las mujeres, el más oscuro a los varones. Cuando tienen jefe varón las mujeres, sufrimos el 66% de acoso de nuestros jefes varones, y el 34% acosa a los varones. O sea, el jefe varón va a acosar con mucha más fuerza a las mujeres en un 66% y en un 34% a los varones. Ahora, ¿qué pasa cuando las jefas son las mujeres? Fíjense en cómo la influencia del patriarcado influye en nuestros modelos de conducción. Dije al revés, perdón. El 77% de los jefes varones acosa el 23% a las mujeres, y las mujeres acosa el 66% a las propias mujeres. O sea, que cuando tenemos jefas mujeres, las mujeres acosamos con mayor fuerza a nuestras compañeras que a los varones. O sea, que teniendo jefa o jefe varón, lo que nos pasa es que en toda la vida laboral siempre vamos a ser víctimas de violencia. Entonces, es un dato muy importante a trabajar las mujeres en el ejercicio del poder, nuestra facultad de dirección. Hice medio lío con me paran, si se hizo medio lío me vuelven a preguntar. ¿Vamos para la otra? En cuanto a las características que nos manifiestan los trabajadores y trabajadoras cuando nos vienen a ver, físicas, comienzan con dolores de cabeza, dolores posturales, dolores gastrointestinales. Cada vez que tienen que ir al trabajo nos dicen, empiezo una enteritis, se transforman después en trastornos de sueño, no pueden dormir cuando van a ir al trabajo, depresiones desde las leves a las más fuertes, y empiezan a ser excluidos social y de su grupo familiar. O sea, que el trabajo pasa por la salud, y este tema es muy importante a considerar. La consecuencia es en la salud del trabajador y la trabajadora, y se manifiesta de muchas maneras. Por eso cuando a veces nos preguntan y nos dicen, la verdad no tengo forma de demostrar que soy víctima de violencia laboral, nosotros le decimos que el cuerpo habla en la violencia, y que muchos trabajadores y trabajadoras son víctimas de violencia laboral o ese problema de respiración, esas crisis de angustia por el trabajo. Así que me parece que esto es importante que lo sepamos para que cada uno de los compañeros y las compañeras, cuando ven que algún trabajador o trabajadora le está pasando alguna de estas situaciones, es muy probable que sea producto de la violencia que está sufriendo en su lugar de trabajo.
Vamos a la próxima. Cuando vienen a vernos, le preguntamos si están, si querés, bueno, si están o no en tratamiento. No quiero, así no me extiendo. Fíjense en todos tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos. Los varones van más al médico, las mujeres vamos más al tratamiento psicológico, y en cuanto al tratamiento psiquiátrico también recurren un poco más las mujeres que los varones. Vamos a la otra, si vamos adelantando. Los motivos que nos cuentan los trabajadores cuando nos vienen a ver, cuando empezaron a sufrir violencia laboral, a partir de que se accidentaron, tuvieron un accidente laboral y se tuvieron que ir, en el caso de embarazo, enfermedad, muchas veces es una estrategia que arma la organización para poder excluirlos, y esto estén muy atentos, compañeros delegados, porque los reclamos laborales, cuando van a delegar, a reclamar, esos trabajadores comienzan a ser los etiquetados y sacados. Y un motivo que vimos mucho es que ellos no pueden identificar, y ellos dicen, ¿por qué es un problema conmigo? ¿Porque tengo mi piel oscura? ¿O porque no les caigo bien? Esos, fundamentalmente el tema de discriminación, comienza a ser un motivo en que se desencadene la violencia laboral. Vamos para la próxima, sí, nos vamos al tema de la pandemia. Vamos a la otra. Así no pierdo tanto tiempo, que quiero entrar con el tema de la pandemia. A la otra. A la otra. Bueno, les voy a contar qué es lo que nos vino, ya que el tema es la pandemia, qué es lo que nos vino pasando durante todo este tiempo en el que estuvimos en esta situación. Primero que tuvimos que distinguir dos tipos de trabajadores. Los trabajadores presenciales, ¿qué les pasaba a los trabajadores presenciales? Es decir, aquellos que son esenciales, y aquellos trabajadores que están a distancia y teletrabajando. Vamos a la próxima, Filmina. Bueno, lo primero que pudimos manifestar, lo que nos manifiestan, es la estigmatización y la discriminación a los trabajadores que son más expuestos por el COVID-19. Es decir, estos trabajadores que cuando vuelven a su casa, médicos, enfermeros, empiezan a ser tratados de que se excluyan, de que se vayan, para no, por el tema del contagio. Y fundamentalmente lo que vimos en este tiempo es que a los otros trabajadores, a los que no son a los trabajadores presenciales, se los obliga a incumplir ciertas normas que tienen que ver con el resguardo a su salud. Por ejemplo, obligándolos a ir a trabajar a pesar de tener alguno de los síntomas de esta enfermedad, y por eso se les impone violar la cuarentena y obligarlos a concurrir al trabajo. Y siguen suspendiendo y despidiendo a trabajadores a pesar de este decreto que prohíbe que sean despedidos en el tema de pandemia. El teletrabajo tiene características esenciales que vamos a ver en la próxima filmina, creo que es la que viene, que es cómo se produce lo que se llama ciberacoso o acoso laboral de esta manera, a través de, esto es lo que nos cuentan, correos electrónicos, llamados, todo el tiempo se les está dando mensajes instantáneos, videos llamados, acosándolos para que no tengan un tiempo de descanso, es decir, en contraposición a todo lo que establece la nueva ley que tenemos ahora con el tema del teletrabajo, pero simplemente miren, hay algunas situaciones que ellos nos cuentan que tienen que ver con la marginación. Manifestaciones a través de palabras o actitudes que lesionan la integridad, la dignidad del trabajador, y eso se hace a través de estas vías, que ponen en peligro o degradan la condición del trabajo, y todo lo que tiene que ver con gestos, directivas, tendientes a efectuarles un daño psicológico y emocional que buscan marginarlo. O sea, que la preocupación constante que tenemos ahora es de ver cómo vamos a trabajar el tema de la violencia laboral en este contexto donde el trabajador está aislado, y sabemos que una de las mejores, la única manera de salir de la violencia laboral es a través del trabajo colectivo. Es decir, que lo que se produce fundamentalmente es lograr aislarlo, y cuando el trabajador se queda aislado,
se queda sin posibilidad de buscar protección en el resto de los trabajadores. Así que me parece que es muy importante esto del ciberacoso, tenerlo en cuenta, estar cerca de los compañeros, comunicarse con los que están teletrabajando, porque la manera más terrible del ciberacoso es que se da de una forma bastante sutil y difícil de denunciar para los trabajadores que están teletrabajando. Por eso durante este tiempo hemos recibido muchísimas denuncias del sector de los trabajadores presenciales en cuanto al tema de salud, fundamentalmente a los trabajadores de salud y de los trabajadores que teletrabajan. ¿Vamos a la otra? Bueno, un poco lo que le decía. ¿De qué manera se puede manifestar? Y esto decíamos, ¿no? Que ya no es importante compartir el espacio físico, porque lo que se le presiona a los trabajadores, fundamentalmente, y lo que ellos nos cuentan, es que se les dice, bueno, ustedes quieren teletrabajar, trabajen, pero no se les da las maquinarias, ni las computadoras, ni las herramientas para que los trabajadores puedan tenerlo, se los obliga a esto, y esa es una manera que si no la tienen, los terminan sacando. Se boicotea mucho la labor a través de órdenes contradictorias. Esto es, se le mandan mensajes confusos y le falta información, no se le da la información completa al trabajador que quedó aislado trabajando en su casa sin saber qué hacer. Y esto es una de las cosas que más nos llamó la atención en este tiempo, porque nos decían lo que nos pasa mucho, que nos bloquean tecnológicamente. O sea, les mandan un trabajo, les bloquean, les sacan la forma de teletrabajar a través de la distancia y les dicen que abandonen su lugar de trabajo. O sea que estamos frente a nuevos desafíos que tenemos que trabajar, y creo que en este caso debemos hacerle llegar a todos los teletrabajadores muchísima información de lo que consiste la violencia laboral y de cuáles son sus derechos, porque esto los termina dejando solos y justificando en muchos casos el tema de la exclusión del lugar de trabajo. Me parece que es muy importante estar atentos y atentas a los teletrabajadores y a los trabajadores que están en la primera línea de defensa del COVID. ¿Vamos a la otra? Bueno, esto es lo que nos dicen los trabajadores. Miren qué interesante. Cuando le decimos qué es lo que sienten, y en primer lugar nos dicen la sensación de no parar de trabajar nunca ni de desvincularnos del lugar de trabajo, en un 46%. El 36%, lo que nos dicen que es lo que más les pasa y lo que más les molesta, es la falta de interacción con sus compañeros. En tercer lugar, esto de trabajar en equipo, de poder compartir qué es lo que le pasa y la opinión. El cuarto lugar está el tema de no salir de la casa, del aislamiento, la falta de actividad física, perder vinculación con la empresa, que comen mal, y la pereza, y entre otros factores. ¿A qué voy con esto, compañeros y compañeras? Que lo que pasa es que lo que tenemos que lograr es esta sensación de sentir que a pesar de la pandemia y de todo lo que nos está pasando, hay un momento explicarles cómo es la ley de teletrabajo, cómo cortar, y la conexión con el grupo de trabajo. Es fundamental no perderla, porque la violencia laboral, la mejor forma de combatirla es a través del trabajo solidario. Se sale de la violencia en construcciones colectivas y con una estrategia colectiva. Así como se arma una estrategia para excluir, la estrategia colectiva de interactuar con el compañero, de estar con el compañero, de acompañarlo y de que permitirle de esa manera que pueda denunciar y asesorarse de sus derechos, es la única forma de salir de la violencia. Vamos para la última, creo. ¿Me estoy yendo de tiempo, Juli? Estoy ahí. Bueno, muy breve.
las mujeres constituyen, se lo voy a dejar después, seguramente van a hablar otras compañeras, pero me parece que es importante dar una mirada de género en esto, fundamentalmente porque las mujeres seguimos teniendo triple, cuarta responsabilidad, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el teletrabajar en la casa. Las mujeres terminamos durmiendo menos que los varones, y esto también afecta a la salud. Por eso es importante para nosotros, y voy a terminar con esto, si doy espacio a las preguntas, es importante promover fundamentalmente la igualdad de oportunidades y de trato para combatir las causas subyacentes de la segregación profesional y sectorial de las mujeres en el mundo del trabajo. Debemos apoyar, compañeros y compañeras, el liderazgo de las mujeres y fundamentalmente empezar por lo interno. Transformar las instituciones para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, acoso y violencia en el mundo laboral. Desde ahí, ese compromiso que vamos a tener en el Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Violencia Laboral para que la igualdad de oportunidades sea para todos y para todas, y estar atentos a los nuevos cambios, pero fundamentalmente a creer que sí lo vamos a hacer. Estamos en un momento histórico, creo, a pesar de las dificultades, Argentina va a dar el ejemplo en construir un mundo más, no un mundo, un país más igualitario para todos y para todas, para todes. Agradezco, perdón si fue muy rápida, quería contarles muchas cosas, pero bueno, sepan que acá estoy para contestarle a todos. Un abrazo a todos, así le damos participación a las preguntas. Bueno. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? Ahí está, perdón que me estaba esperando la autorización por parte del administrador para el desmuteo del micrófono. Gracias, Patri, por tu intervención, la verdad que siempre es un lujo escucharte. Antes de pasar a las preguntas que hicieron algunos compañeros y compañeras, yo quería comentar un poco, si bien todos conocemos a Patricia y sabemos del trabajo que ella viene haciendo en la oficina, yo quería hacer una pequeña aclaración, primero porque Patricia, aparte de ser una gran profesional, y ser una gran profesional, ser una gran compañera. No sé quién está compartiendo una pantalla. Bueno. Sí. Bueno, sigo hablando hasta que volvamos la pantalla a la normalidad. Como decía, Patricia es una gran compañera, es una gran profesional, y la realidad es que la oficina se pudo sostener, si bien tuvo el apoyo incondicional de muchos sindicatos, y en particular nuestra organización, también es nuestra obligación hacer mención que se pudo sostener porque Patricia estuvo al frente durante 4 años que sufrimos el macrismo. Ella lo sufrió en la oficina. Yo recuerdo cuando teníamos que tener las reuniones del grupo de la intersindical de violencia laboral, que básicamente la decisión en ese momento del gobierno de Macri fue vaciar la secretaría, hostigar a Patricia y a su grupo de trabajo, tener que reunirnos fuera del ámbito del ministerio, y la realidad, digo, ¿cómo termina hoy la situación? Termina
donde se va a volver a firmar un nuevo acta de acuerdo desde el Ministerio de Trabajo con la oficina y con los sindicatos, como se hizo en su momento a través de la gestión del compañero Carlos Tomada. Hoy en día se va a volver a firmar, obviamente con muchos más sindicatos que los que firmamos en su momento, y la decisión política por parte del Ministerio en volver a reflotar la oficina, obviamente a cargo de la compañera Patricia Sáenz. Así que eso también lo quería comentar porque es importante que una compañera y que una militante esté en ese espacio de contacto directo con lo que nos pasa a los trabajadores y de contacto directo con situaciones de violencia, sobre todo en este momento, donde va a ser muy importante por el tema de la aplicación del convenio 190. Así que bueno, eso lo quería comentar. Y después, pasando puntualmente al tema de las preguntas, acá hay una compañera que nos pregunta ¿qué método de recolección de datos hiciste para poder mostrar todo este tipo de gráficos? Bueno, Juli, gracias, que yo siempre me olvido cosas, ustedes siempre me salvan lo del acta de compromiso. Va a ser una situación de mucha alegría también para todos, pero mayormente de un compromiso enorme, porque el 190 nos va a hacer laburar un montón, y seguramente, si Dios quiere prontamente, vamos a trabajar también otros temas. Bueno, compañera, los datos nosotros hicimos un protocolo durante la pandemia y recibíamos a los relatos de los trabajadores a través de correos, y a partir de esto, de lo que ellos nos comentan, y a partir de las denuncias que nos llegaban vía mail en la mayoría de los casos, pudimos hacer ese relevamiento de los casos. La oficina siguió atendiendo no de manera presencial, sino a través de esta forma y en muchos casos a través de este tipo de plataformas. El equipo, quiero decirlo, Juli, un minuto, el equipo de violencia laboral es un equipo realmente muy comprometido, compañeras y compañeros que siguen atendiendo. Es un equipo de profesionales, atienden psicólogos, atienden abogados, y tenemos un sociólogo que es el Chicho, para todos, que tiene un apellido Dimitrov, el ruso, que ha podido, a través de las planillas y de los mails que estamos recibiendo, poder contar con estos datos y darle una sistematización. Perfecto, gracias Patria. Acá también un compañero está realizando la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos deberíamos considerar en nuestro convenio colectivo de trabajo al momento de pensar la regulación del teletrabajo y que no figuran en la ley que se aprobó en el Congreso hace algunas semanas? Sí. Bueno, la verdad que la ley de teletrabajo es una ley bastante completa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezarla a difundir y empezarla a explicar fundamentalmente el tema de qué características tiene esta ley, me parece. Y si hay ajustes que hacer, los haremos a través de el convenio colectivo de trabajo. A mí me parece que lo que más importa es, volvemos a la cuestión cultural, es poder difundirle a los trabajadores y que conozcan específicamente qué derechos tienen a partir de esta ley de teletrabajo. Porque eso también, al conocer y al saber sus derechos, va a ser el tema de la defensa. Así que cuando quieran, nos juntamos, trabajamos la ley de teletrabajo, la damos a conocer, porque esto es importante, o la difundimos o la mandamos, para que los compañeros delegados y también los compañeros en general sepan que hay muchísimos derechos garantizados en la ley de teletrabajo que no están siendo cumplidos por los empleadores. Perfecto, gracias Patri. Sí, la verdad que el tema de la ley de teletrabajo va a ser una gran discusión, sobre todo en el tema de la modificación a partir de nuestra aplicación del convenio colectivo, entendiendo que la ley de teletrabajo obviamente no contempla situaciones específicas de actividades, sino que se trató de hacerlo un marco lo más amplio posible para cubrir la gran cantidad de trabajadores que en esta nueva modalidad va a ser muy dificultoso que puedan volver a su puesto de trabajo normal y habitual y presencial.
Así que bueno, estaba la decisión, eso lo comentó nuestra compañera Claudia Ormachea, que es una de las responsables obviamente del proyecto, junto con compañeros miembros de la corriente federal, la necesidad de cubrir en una ley lo más amplio posible a toda la cantidad de trabajadores que están en este momento con teletrabajo, y después que eso se pueda obviamente ir modificando a través de nuestro convenio colectivo. Ayer en una actividad, el compañero Palazzo hacía referencia a que uno puede hacer la mejor ley, o hacer la ley que, en lo concreto se pueda aplicar. Uno puede hacer la mejor ley, pero después cuando uno la lleva a su aplicación, o no se reglamenta, o bueno, se ponen un montón de trabas. Me parece que es importante, esta aplicación correcta, para después obviamente ir modificándola en una realidad que hasta a principio de año, 6 meses atrás, no existía ni nadie la tenía contemplada. Por eso es importante, perdón, pero me parece importante señalar la importancia de esta ley, porque es una ley de protección también. Después iremos viendo cada actividad qué es lo que tiene que modificar, pero conocerla y difundirla me parece que es sumamente importante. Gracias, Juli. No, gracias a vos, Patri, y gracias también por todo el trabajo que venís haciendo junto con tu equipo.